En tiempos de sequía y desolación, cuando la tierra clamaba por una gota de lluvia y el hambre se apoderaba de cada rincón, una palabra de Dios resonó en el corazón del profeta Elías. Una voz que no prometía ríos ni manantiales, sino un refugio inesperado en la tierra extranjera de Sarepta. «Levántate», le dijo el Señor, «ve a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente». Elías, obediente, emprendió el arduo camino. El sol castigaba sus pasos, el polvo del desierto se adhería a su piel, y el paisaje a su alrededor era un eco del vacío que sentían los estómagos de la gente. Cada paso era un acto de fe, un movimiento hacia un destino desconocido, confiando únicamente en la promesa de aquel que lo enviaba. ¿Qué clase de sustento podría ofrecerle una viuda en una tierra pagana, golpeada por la misma hambruna que asolaba a Israel? La lógica humana gritaba incredulidad, pero la fe del profeta susurraba obediencia. Al llegar a la puerta de la ciudad de Sarepta, sus ojos encontraron la escena que Dios le había anunciado. Una mujer, con el rostro marcado por la preocupación y la escasez, recogía leña. Su figura era frágil, sus movimientos lentos, como si cada gesto le costara la poca energía que le quedaba. Era ella. Elías se acercó, su garganta seca por el viaje, y con voz humilde le hizo una petición sencilla. «Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso, para que beba». La mujer, a pesar de su propia necesidad, no dudó en mostrar hospitalidad. Se giró para ir por el agua, un pequeño acto de bondad en un mundo endurecido por la carencia. Pero Elías, guiado por una audacia divina, la detuvo con una segunda petición, una que pondría a prueba los límites de su generosidad y su fe. «Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano». Las palabras del profeta parecieron romper la delgada capa de entereza de la viuda. Su rostro se contrajo en una mueca de dolor y desesperanza. Se volvió hacia él, y de sus labios brotó la cruda realidad de su existencia. «Vive Jehová tu Dios», dijo, reconociendo al Dios de aquel extranjero, «que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños, para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir». Eran las palabras de una madre resignada al final. Aquel último puñado de harina y aquel poco de aceite no eran una comida, eran un ritual de despedida. Era todo lo que se interponía entre ellos y la muerte por inanición. Y ahora, un extraño le pedía que compartiera ese último suspiro de vida. ¿Qué podría ser más cruel, más ilógico? Pero la respuesta de Elías no fue de compasión humana, sino de certeza divina. La miró a los ojos, no con lástima, sino con la autoridad de quien porta una promesa celestial. «No tengas temor», le dijo con una calma que desafiaba la desesperación del momento. «Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo». Era una petición que desafiaba toda razón. Dar primero al extraño, de lo poco que tenía, antes que a su propio hijo, antes que a sí misma. Era un llamado a una fe radical, a confiar en una promesa que parecía imposible. Y entonces, Elías pronunció las palabras que cambiarían su destino para siempre. «Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra». En ese instante, la viuda de Sarepta se enfrentó a la decisión más importante de su vida. Podía aferrarse a la lógica de la escasez, a la certeza de su puñado de harina y su poco de aceite, comer su última comida y esperar la muerte. O podía abrazar la ilógica de la fe, confiar en la palabra de un profeta desconocido y en la promesa de un Dios que apenas conocía. Miró el rostro de Elías, miró sus propias manos vacías, y en su corazón, una semilla de esperanza comenzó a germinar. Con un coraje nacido de la desesperación, eligió creer. Fue a su casa, un lugar humilde que olía a pobreza y resignación, y obedeció. Tomó la tinaja, esperando ver el fondo, pero encontró harina suficiente. Tomó la vasija, esperando la última gota, pero el aceite fluyó. Con manos temblorosas pero firmes,
preparó primero una pequeña torta para el hombre de Dios. Se la llevó, entregando no solo un alimento, sino un acto de fe absoluta. Puso su futuro y el de su hijo en las manos del Dios de Israel. Y entonces, el milagro se desplegó, no con un estruendo, sino en la silenciosa cotidianidad de los días siguientes. Después de darle de comer a Elías, la mujer volvió a su tinaja y a su vasija para preparar la comida para ella y su hijo. Y descubrió que la promesa era real. La harina seguía allí. El aceite no había disminuido. Cada mañana, al despertar, la primera visita era a la despensa. Y cada mañana, la tinaja de harina y la vasija de aceite estaban listas para proveer. No se desbordaban, no se llenaban hasta el tope de forma ostentosa. Simplemente, nunca se vaciaban. Cada día había lo suficiente para ese día. La provisión de Dios no era una abundancia para almacenar, sino una suficiencia diaria que exigía una fe renovada cada amanecer. Comieron de esa provisión milagrosa él, y ella, y su casa, durante muchos días. En medio de una tierra devastada por el hambre, en esa humilde casa de Sarepta, había pan. En un mundo donde la muerte acechaba en cada esquina, en esa pequeña familia había vida. El Señor no solo sustentó a su profeta, sino que salvó a una viuda pagana y a su hijo, demostrando que su compasión y su poder no conocen fronteras. La historia de Elías y la viuda de Sarepta es mucho más que un relato de supervivencia. Es un poderoso testimonio sobre la naturaleza de la fe y la provisión divina. Nos enseña que Dios a menudo nos pide que demos precisamente de aquello que más tememos perder. Nos llama a actuar en obediencia, incluso cuando sus instrucciones desafían nuestra lógica y nuestro instinto de autopreservación. La viuda dio de su escasez, no de su abundancia. Y fue en ese acto de sacrificio, en esa entrega total, donde experimentó el milagro de la multiplicación. Su fe no eliminó la sequía de la tierra, pero trajo el sustento del cielo a su hogar. ¿Cuántas veces nos encontramos en nuestro propio Sarepta, enfrentando sequías emocionales, financieras o espirituales? Miramos nuestra tinaja y solo vemos un puñado de fuerzas. Miramos nuestra vasija y solo queda un poco de esperanza. Y la voz del miedo nos dice que nos aferremos a lo poco que tenemos, que nos preparemos para lo peor. Pero es en esos momentos que la voz de Dios nos invita a hacer algo radical, a dar primero, a servir a otros, a honrar a Dios con lo poco que creemos tener, a confiar en que su promesa es más grande que nuestra precariedad. Él no nos pide que neguemos nuestra realidad, sino que pongamos nuestra fe por encima de ella. El milagro no siempre llega como una inundación que resuelve todos nuestros problemas de una vez. A menudo, llega como la harina y el aceite de la viuda, una provisión diaria, suficiente para hoy, que nos enseña a depender de Él mañana. Es una fe que se ejercita paso a paso, día a día. Cuando todo parece perdido, cuando la lógica nos grita que nos rindamos, recordemos a esta valiente mujer de Sarepta. Recordemos que un acto de obediencia, por pequeño que parezca, puede abrir las compuertas de la provisión divina. Porque el Dios que sostuvo a Elías y a la viuda es el mismo Dios que nos sostiene hoy. Y su promesa sigue en pie. La harina de la fe no escaseará, ni el aceite de su gracia disminuirá, hasta que Él cumpla su propósito perfecto en nosotros. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Si esta historia ha tocado tu corazón, te invitamos a compartirla y a suscribirte a nuestro canal para más contenido que alimenta el alma. Que la fe te sostenga siempre.